Salvador es porque es pecador. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Pues, como le digo, esta encarnación se hace a través del Espíritu Santo, ¿no? A través de la Virgen María, ¿no? Miriam en el hebreo, ¿no? Y obviamente a través del nacimiento virginal, ¿no? Este nacimiento virginal fue predicho en Génesis 3:15, fue predicho en Isaías 7:14, ¿no? Todo esto cientos y cientos de años antes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos, mis amados hermanos, a contestar la pregunta, o lo que dice el Señor, porque para esto he venido, en Marcos. Pero en Lucas, como le digo, en Lucas dice, porque para esto he sido enviado. Y le voy a dar 12 razones específicas, a los que les gusta apuntar, 12 razones específicas para que el Señor Jesucristo fue enviado. 12 razones específicas por qué sucede la encarnación, por qué ocurrió, ¿no? Primera razón. El propósito primordial, mis amados hermanos, era para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Vamos un momentito a Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, donde dice lo siguiente. Del 13 al 21. Yo se lo voy a leer. Perdón. Juan 1, del 13 al 21. Me disculpa. Sí, aquí lo tengo. Dice así la palabra del Señor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo voy a parar aquí. El Señor Jesús, la función principal fue que vino a salvar los pecadores. Como dice en Primera de Timoteo, no lo tienen que buscar, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús vino a salvar los pecadores, de los cuales Él es el primero. O sea, Él se incluye en esa lista, ¿no?, de pecadores. El gran apóstol Pablo. La segunda razón por la que Cristo se encarnó, o por la que el Señor vino, es para revelarnos a Dios el Padre. Es para revelarnos las verdades del Padre. Él nos revela a Dios. Miren cómo dice, mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan 1:18, dice lo que le acabo de leer. A Dios nadie lo vio jamás, nadie. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, el segundo propósito es para revelarnos al Padre. Ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8 y 9 por ahí, donde Felipe le dice, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, mis hermanos, todo lo que es cierto de la naturaleza del Padre, es cierto en la naturaleza del Hijo. Eso es vital, mis amados hermanos. La tercera razón por la que Cristo se encarnó, por la que Él vino, ¿no?, es para darnos a nosotros un ejemplo de vida, ¿no? Es para darnos a nosotros un ejemplo de vida. Y usted puede ver eso, lo puede buscar, apuntarlo y buscarlo después. En Primera de Pedro 2:21, Primera de Juan 2:6, ¿no? Nuestro ejemplo de vida
es el Señor Jesús. Ejemplo en disciplina, en sufrimiento, en amor, en todo. Hermano, no te compares con otro hermano, jamás. Compárate con Jesús y verás que siempre tiene que seguir creciendo en santidad. Siempre tiene que seguir creciendo en santidad. El cuarto motivo por lo que nuestro amado Señor Jesucristo se encarnó y fue enviado por el Señor era para proveer un sacrificio por el pecado. Había que proveer un sacrificio por el pecado, ¿no? Eso usted lo puede ver en Hebreo capítulo 2, versículo 9, capítulo 10 del 1 al 10, primera de Juan 3:5. Porque, hermanos, el sacrificios hechos por animales en el Antiguo Testamento no quitaban el pecado, no quitaban el pecado, simplemente tapaban el pecado, ¿no? Y Dios pasó por alto el pecado en ese momento. Esa sangre no era valiosa, no tenía el valor jamás para quitar el pecado. Nuestro Señor Jesús, la sangre preciosa, sin mancha, impoluta de nuestro Señor Jesucristo, es la única que nos limpia y quita de todo pecado. El Señor Jesús vino, ¿no?, a proveer un sacrificio por el pecado, ¿no? La quinta razón, le dije que son 12, tenemos tiempo. Amén, amén. La quinta razón es para destruir las obras del diablo. El Señor Jesús vino también a destruir las obras de Satanás. Como bien dice en Hebreos 2:14 que se lo acabo de leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo significa acusador. Satanás significa el enemigo, pero el diablo significa acusador. Dios creó a Lucifer. Él se convirtió en diablo y Satanás. La sexta razón por la que nuestro Señor Jesucristo se encarna, por la que Él dice, porque por esto he venido, o porque por esto he sido enviado. Es para que el Señor Jesucristo pueda convertirse en lo que Él es ahora mismo, un sacerdote misericordioso, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo está reinando en el cielo y está intercediendo por nosotros, ¿no? Es un sacerdote misericordioso. Vivió lo que nosotros vivimos. Hermanos, el Señor Jesucristo, cualquiera no lo cree, vivió hasta muerte espiritual. Que es lo que todo ser humano vive antes de conocer a Jesús. Cuando el Padre le dio la espalda en la cruz, el Señor Jesucristo vivió lo que se llama, por un momento, instantáneamente, muerte. Conoce toda nuestra humanidad, excepto el pecado, ¿no? El que no conoció pecado, como dice la palabra, el Señor Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, ¿no? Entonces la sexta razón, que el Señor Jesucristo es para ser un sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y que Él mismo es el sacrificio. O sea, es su sangre preciosa. Él mismo, con su sangre, ¿no?, tuvo que purificar básicamente el trono de Dios, que fue manchado por este querubín, ¿no? Que reconcilia el cosmos con Dios mismo, ¿no? El Señor Jesucristo, esta fue una de sus funciones, ser un gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. La séptima razón por la que se encarna nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, por la cual Él vino, es para cumplir el pacto davídico, ¿no? El pacto con David. ¿Ustedes recuerdan el pacto con David? Segunda de Samuel, capítulo 7, primera de Crónicas 17, ¿no? Dios promete a David que uno de su linaje iba a reinar, iba a ser un reino eterno, no en Jerusalén. Y el único que puede hacer esto es nuestro Señor Jesucristo, que era descendiente de David y al mismo tiempo era Dios. Por eso va a ser un reino eterno. Un reino primero mesiánico, ¿no?, que en Apocalipsis 20 dice 1000 años,
En el Antiguo Testamento no establece fecha, pero eso lo sabemos con una revelación posterior. Primero un reino mesiánico y luego un reino eterno, ¿no? Él vino a cumplir para que se cumpla el pacto davídico. Él es descendiente de David por medio de María, ¿no? Por medio de María, a través de Natán, como debe de ser. Porque por el otro lado, primero ustedes saben que por obra y gracia del Espíritu Santo, humanamente él no es descendiente de José. Ahí había un problema de una maldición por descendencia de José, que lo podemos explicar en otro momento. La octava razón por la cual el Señor Jesucristo se encarna, por la cual Él ha venido, es la siguiente: para confirmar todas las promesas del Antiguo Testamento, todas y cada una de las promesas hechas en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo las cumple y las confirma. Usted la puede ver esto en Romanos 15, donde te da un resumen. Romanos 15, versículos 8 y 9. Vino a cumplir todas las profecías establecidas, ¿no?, en el Antiguo Testamento. La novena razón por la que nuestro Señor Jesucristo se encarna y por la que Él vino es para ser exaltado. El Señor Jesucristo llegó a ser exaltado de sobremanera, pero la exaltación vino a través del sufrimiento, ¿no? El Señor, eso usted lo puede ver en Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Hermanos, voy rapidito porque si me pongo a leer cada uno de los pasajes que le estoy dando, vamos a terminar mañana. Por eso voy rapidito. El Señor Jesucristo, Dios es incapaz de sufrir, pero el Señor Jesucristo en su naturaleza humana, ¿no?, sufrió humillación, sufrió la muerte por amor a ti, por amor a mí, y fue exaltado, y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? Ese es otro de los propósitos de la encarnación. El 10º propósito por la cual el Señor Jesucristo vino y fue enviado, ¿no?, es para restablecer el dominio del hombre sobre la tierra, ¿no? Ese dominio el Señor no los da, pero fue usurpado por Satanás cuando nosotros pecamos. ¿Ah? Como yo estuve relajando con el hermano Juan hoy, que dije, cuando se cayó un poquito el té de mi esposa, fue mi esposa, dice Juan, ajá, Adán. Gracias, hermano. El responsable fue Adán, realmente, porque él era quien tenía, ¿no?, la responsabilidad, se la dio Dios a él, ¿no? Y nosotros perdimos, ¿no?, el dominio de la tierra, al pecar, perdimos el dominio de la tierra y Satanás la usurpó. Pero el Señor Jesucristo vino a restaurar el dominio del hombre sobre la tierra, y eso lo hará en el próximo reino mesiánico, reino futuro. La undécima razón de la encarnación, mis amados hermanos, o por la cual fue enviado nuestro Señor Jesucristo, como dice Él, porque para esto he venido, así lo dice en Marcos, es, hermano, para traer muchos hijos a la gloria. Para llevarte a ti a la gloria, para llevarte a ti a la gloria, para llevarte a ti a la gloria, para llevarlo a todos ustedes a la gloria, para llevarme a mí a la gloria, para llevarlo a usted, pastor, a la gloria. Para eso vino el Señor Jesucristo, ¿no? Para traer muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Para esto vino Él también. La 12ª razón por la cual el Señor Jesucristo se encarnó, ¿no?, es para librar al creyente del temor a la muerte. Hermanos, para que no le tengamos temor a la muerte. Porque estábamos básicamente atados, con miedo, mucho temor a la muerte. Nos libra de la muerte. Eso usted lo puede ver en Hebreos 2:15, que lo habíamos leído ya por allí, ¿no? Y esto también se logró a través de la encarnación. Esto también se logró a través de la encarnación. Hermanos, pero para
para lograr el primer propósito por la cual el Señor Jesucristo vino, que era para salvar a los pecadores, como dice 1 Corintios 1:21, no lo voy a decir, o sea, textualmente, lo voy a parafrasear, es que el Señor en su sabiduría no utiliza la sabiduría del hombre o el conocimiento del hombre para que el hombre conozca a Dios, sino que Él se agradó que los creyentes, ¿no?, creyéramos por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Locura para el mundo. Para nosotros el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces, pero para eso, para lograr el primer objetivo, se tiene que predicar el Evangelio. Se tiene que predicar el Evangelio, ¿no? Y recuerden lo que dice Romanos 10, y esto sí se lo quiero leer. Romanos 10, lo pueden buscar en sus Biblias, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo le predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso lo dice en Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, lo primero que decía, cuando comenzó su ministerio, fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero el Evangelio que predicó el Señor, mis amados hermanos, en su momento, Él no predicó exactamente al principio de su Evangelio, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, porque ese evento no había pasado, ¿no? Él estaba predicando del Evangelio del reino, de la implementación del reino de Dios en la tierra, de que Él era el rey mesiánico, ¿no? Y como ustedes saben, ¿verdad? Por amor de Dios a nosotros los gentiles, ellos lo rechazaron, ¿no? Todo de acuerdo al plan de Dios hubo un rechazo, como ustedes lo pueden ver en Mateo 12, ¿no? de este rey mesiánico, ¿no? Hubo un rechazo y gracias a Dios el Evangelio vino a los gentiles, ¿no? Vino a nosotros. Pero el Evangelio que Él predicó originalmente era ese Evangelio, ¿no? El Evangelio del reino de Dios, ¿no? Hermanos, vamos a ver rapidito en el libro de los Hechos otro que fue enviado. Porque para eso Él vino. Él vino por las 12 razones que le di. Y nosotros estamos aquí y hemos venido para predicar el Evangelio. Esa es nuestra función principal, predicar el Evangelio. Es lo único que le da sentido a la vida, ¿no? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Otro que fue enviado fue Felipe. Felipe fue enviado. Yo le voy a leer en el libro de los Hechos, ¿no? La lectura de Felipe y el etíope, entiendo que es Hechos 8, y dice así, del versículo 26 en adelante. 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Exactamente estaba leyendo Isaías 53, versículos 7 y 8. Y dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este:
Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo al eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, así como Felipe fue enviado, también Jonás fue enviado. El Señor le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos enviados. No solo el pastor, no solo Pastor Johnny, Pastor White, no solo el hermano Delgado, el hermano Juan, todos nosotros, hermanos, somos enviados a predicar el evangelio, a predicarle al vecino, al amigo, al compañero del trabajo. Esa es una función que el Señor Jesús nos ha dado a todos los que somos cristianos. Obviamente, el mismo Espíritu nos presenta y nos da el momento apropiado para nosotros poder predicar el evangelio, ¿no? Si usted se fija, mis amados hermanos, si ustedes se fijan, Felipe le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Felipe no le dice, ¿qué tú sientes cuando lees? ¿Qué tú sientes? ¿Qué emociones tienes cuando tú lees? No dice, ¿entiendes? Tú estás entendiendo lo que estás leyendo. Eso significa, mis amados hermanos, que el evangelio tenemos que razonarlo para poder explicarlo, ¿no? El evangelio tenemos que razonarlo para poder explicarlo. Si razonamos bien el evangelio, la fe, las emociones y los sentimientos se convierten en un aliado. Por eso es cuando razonamos bien el evangelio, ¿no? Decía Lloyd Jones, un gran teólogo del siglo pasado, ¿no?, que el ser humano está compuesto, en cuanto al alma, ¿no?, en cuanto al alma del ser humano, está compuesto por lo que le llama la voluntad, la razón y las emociones. Y él decía que las emociones y los sentimientos tenemos que educarlo a la luz de la palabra. Hermanos, a veces tú te puedes sentir, yo me siento abandonado por Dios, pero no es como tú te sientas, es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, no es como tú te sientas, no son tus emociones, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Es muy importante. También decía, uno dice en San Agustín, hay mucho mejor decirle Agustín de Hipona. Decía San Agustín de Hipona, primero cree y luego comprende. Después que tú crees, tienes que meterte en la palabra, tienes que comprenderla para poder explicar, para poder definir el evangelio. El evangelio lo puede definir cortamente en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4, no vamos a ir allá, todos sabemos que somos salvos, ¿no?, que el Señor Jesucristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y eso está bien definido en 1 Corintios, del 1 al 4. Pero hermanos, no hacemos nada con definir el evangelio, con ser unos expertos definiendo el evangelio, si el evangelio no te define a ti. Si el evangelio no define tu vida, si tú no eres definido por el evangelio, o sea, tú tienes que predicar el evangelio, pero también tiene que verse en ti, tu manera de vivir, de que tú vives el evangelio, porque si no, no te van a creer, no te van a creer, mi amado hermano.
Y hablando de la fe, todos conocemos la definición de la fe en Hebreos 11:1. Vamos a ver, díganlo conmigo. Hebreos 11:1. Es pues esa de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? Todo cristiano, casi todo cristiano conoce ese versículo. Yo digo también, la fe es creer lo que dice Dios en su palabra. La fe es creer lo que dice Dios en su palabra. ¿Ah? Eso es la fe, mis amados hermanos. Tenemos que creer lo que dice Dios en su palabra. Tenemos que predicar el Evangelio, mis amados hermanos. Tenemos que definir el Evangelio, tenemos que vivir el Evangelio. Y Dios siempre nos da la oportunidad de predicarle a los demás. ¿Usted quiere que sus familiares se salven? Familiares que usted ama entrañablemente, que no conocen a Cristo, ore mucho, ore mucho. Y cuando Dios le dé la oportunidad, predíquele el Evangelio. Es el único medio por el cual podemos alcanzar la salvación, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe, y como dice Efesios 2:8-9, ¿no? Que es por gracia, por medio de la fe, ¿no? Yo le voy a preguntar a ustedes, mis amados hermanos, lo siguiente. ¿Quiénes aquí desean la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes desean que Cristo venga? Que Cristo venga. Ojalá venga hoy, ¿verdad? ¿Sabe que para todos ustedes va a haber una corona? Todo el que ame la venida de Jesús tendrá una corona. Mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Todos los que amen su venida. Mis amados hermanos, de acuerdo al Evangelio de Mateo, Mateo 24, el famoso Sermón del Monte, ¿no? Que, a propósito, Mateo 24, para poder entender ese sermón escatológico, no puede coger Mateo 24 solo, tiene que leerlo Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 para poder ensamblar la palabra de Dios completamente, porque cada uno de los evangelistas, ¿no? Escribió conforme a su visión, conforme a su propósito y a una población en específico. Para poder entender ese mensaje escatológico hay que estudiar los tres, ¿no? Los tres capítulos. De acuerdo a Mateo 24, 14, mira lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, uno de los indicadores de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de que el fin se está acercando es la predicación del evangelio en todo el mundo. O sea, hermano, cuando usted predica el evangelio, usted está indirectamente trabajando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que Cristo venga pronto. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta, hermano. Hermanos, tenemos que crecer en la palabra de Dios, crecer en la fe. Y le voy a decir algo, mis amados hermanos. La fe no es algo supersticioso o una fe ciega, como le dije, una fe sin ningún tipo de razonamiento. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Mire cómo dice, o sea, no una fe como irracional, ni ilógica, ni falta de lógica. Mire cómo dice en Hebreo 11, capítulo 11, versículos 7 y 8. Se lo voy a leer rapidito, que tenemos tiempo todavía. Por la fe, Noé, ¿qué pasó? Cuando fue advertido. O sea, Noé no salió como un loco por ahí a preparar un arca. Él fue advertido. Por la fe,
Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren en el versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado. O sea, Abraham no salió sin ser llamado. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero fue llamado. O sea, nuestra fe, hermano, tiene que estar sustentada en la palabra de Dios. Dios nos habla todos los días a través de su palabra. No crea que usted va a oír la voz audible de Dios, como en hebreo dicen el bat call, la voz audible de Dios. Usted va a oír la voz de Dios leyendo la palabra de Dios. Y en oración, el Señor te da pensamientos conforme a su palabra para que tú actúes y tengas una fe sustentada en la palabra de Dios. Hermanos, mi consejo, la reflexión final es que predicar el Evangelio es apremiante, es urgente, ¿no? El tiempo cada día más se acorta y cada día más tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas que conocemos, las personas que amamos y hasta los que no conocemos. Cuando Dios nos da una oportunidad, pasar un tratado, explicarle la palabra de Dios, explicárselo, definírselo, ¿no? Porque como le dije, la fe, la razón, las emociones y los sentimientos no tienen que ser antagónicos, cuando el Evangelio es bien explicado y es bien razonado. Y mi reflexión final, como le digo, es: ay de nosotros, hermanos, ay de todos nosotros, porque Dios lo va a tomar en cuenta, si no predicamos el Evangelio. No podemos dejar de hablar los que hemos visto y hemos oído, y lo que hemos vivido, ¿no? Lo que por gracia recibimos, por gracia debemos de dar. El Señor les bendiga y el Señor traiga bendición cada día más a través de su palabra a todos ustedes, y oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú hoy nos has hablado y nos has dicho lo apremiante, lo importante que es la predicación del Evangelio. Primero nos dijiste, Padre amado, ¿por qué viniste? Viniste a salvarnos. Viniste a salvar a tu iglesia, Señor. Viniste a hacer el sacrificio, el único sacrificio aceptable, ¿no?, para apaciguar tu ira, Señor. Viniste a reconciliar al mundo contigo mismo, Padre. Y ahora nos has dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a predicar el Evangelio, Señor. A predicarle a toda criatura, a toda persona que se nos presente. Tú siempre nos das el momento de predicar, a ayudar a las misiones, a trabajar, Señor, para que tu reino sea implantado aquí en la tierra, Señor. Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio que nosotros no merecemos, Señor. Y ayúdanos a ser recíprocos, Señor, y amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Señor. Señor, añade bendición a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el dulce y bendito, amado y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pastor White.